¿Vamos a la primera vuelta? Vamos a la primera vuelta, a ver. Ya, a ver. Escenario primera vuelta más definido con todas. La derecha baja. Si suman lo que obtienen los tres candidatos, esa es la impresión que tengo. En ese escenario, con Sí, todas, suman 51%. Yo recuerdo que hace un par de sí, meses la suma era, no sé, 58, 59, en algún caso creo que 60. En fin, se sí, produce una baja acá de la derecha. sí, porque probablemente cuando tú, a ver, José Antonio Kast es una persona que todavía genera elementos irritativos en el centro político, ¿ya? Él ha tenido un cierto avance hacia ese sector. De hecho, ha mejorado en su imagen en ese mundo un poco. eh, ha sido consistente en su esfuerzo, pero todavía hay mucho resquemor en ese tipo de votante de centro. Ese votante de centro, ojo, no es Ya, un votante. pero ¿qué tiene que ver eso? Porque acá el escenario que estamos analizando es de Toa compitiendo con los tres candidatos de derecha. Y digo, en el mismo escenario hace unos meses, más allá de quién estaba primero, segundo, tercero, la derecha sumaba más, o sea, la derecha Bueno, ha pero subido posición. no, es que por eso es que aquí es donde viene el punto. Eh, las personas cuando ven las encuestas dicen, ¿creció la derecha o no creció la derecha? Es correcto en un sentido y es falso en otro. Eh, lo que ha pasado, la derecha en Chile tiene un techo como derecha. Cuando gana es porque obtiene votos que no son de derecha, ¿ya? ¿Mm? La derecha no va a ganar ninguna elección con votos de derecha. Fin del comunicado, así de simple, ¿ya? Por ahora. Eh, no, no, eso es absoluto, no tengo ninguna duda que no va a Ya, cambiar, porque, que quede grabada porque esta parte del programa. te lo digo por qué, porque la derecha ha sido en Chile muy exitosa en esto que se llama la batalla cultural. Como yo he investigado mucho sobre la cultura, sobre los fenómenos culturales, las transformaciones culturales, resulta que hemos hecho una investigación muy grande en algún momento donde determinamos cuáles eran las grandes matrices culturales. Y las dos matrices culturales más importantes que hay en Chile son las dos de derecha. Una es la más antigua y otra es la más moderna, ¿ya? La antigua es lo que llamamos nosotros en un libro que se llama, a propósito de eso, el Chile profundo. El Chile profundo es como esta cultura que viene del Valle Central Sur, que es importada a Santiago, que parte del campo y llega a la ciudad, que es una mezcla entre la cultura de autoridad del latifundio más el portalianismo, ¿ya? Eh, y eso es una cosa. Y luego viene la segunda novedad, digamos, la segunda matriz, que tiene mucha menos importancia, pero que tiene más vigencia desde el punto de vista práctico, que es la matriz del emprendimiento, la cultura del desarrollo económico, en fin. Esas son dos culturas. Por tanto, fíjate lo que te estoy diciendo. En un país donde las dos matrices culturales existentes, no hay otra, son de derecha, la derecha no tiene los votos nunca para ganar por sí sola. ¿Qué tendría que cambiar? El universo entero. Habría que doblar el espacio-tiempo para que ocurriera que los votos estén, porque ya están todas las variables que se podrían esperar, digo yo, ¿no? Bueno, Ya, entonces, esto lo vamos a dejar grabado entonces, porque, en la medida porque que Kast obviamente pasa a Matei, la derecha como sistema baja su potencial porque deja de ser competitiva, no deja de ser competitiva, baja su capacidad de ser competitiva en el centro político. Evelyn Matei le quita muchos votos a Toa. Evelyn Matei le quita muchos votos al centro político. Ella en el mundo concertacionista sacaba prácticamente los mismos votos que Toa. Entonces, en el fondo, ahí bueno, ¿y eso qué se le ve. pasó? Y le pasó que empezó a defender el flanco derecho, ¿ya? Para evitar la crisis por ese flanco, lo que pasó a Lavín en su momento en la elección anterior, y tratando de salvar la frontera norte, se le fue vaciando la frontera sur, ¿ya? Entonces, en vez de dedicarse
irónicamente, además en la frontera sur, tenía más votos posibles, potenciales de agarrar que en la frontera norte. Bueno, Pero ante a mí este me modo, carga, a mí me carga ese análisis. bueno, pero es la verdad, porque lo voy a hacer. Te puede no gustar, pero No, no no es la coincide. verdad, porque en el fondo es plantear, eso es plantear o pensar que la disyuntiva está siempre entre dos polos ideológicos, cuando en realidad lo que se necesita es salir un poco, no significa correrse hacia el lado sur, como dices tú, sino que más bien avanzar en una dirección más social. Está bien, bien, Perfectamente. O sea, bien, bien. es absurdo desde mi punto de vista en un país en el cual las elecciones las marcan los apolíticos, pensar que tú vas a ganar más corriéndote al otro extremo, por así decir, en términos referenciales solamente, si sabes que tanto acá como acá hay pocos votos, es hacia la ciudadanía donde tú puedes crecer. Y eso no implica descuidar el propio flanco, ¿me entiendes? Y creo que eso no lo entiende en general la clase política, que creen que tienen que No, yo creo derechizarse que, o izquierdizarse no, para ganar. yo creo que hay una parte de lo que tú estás diciendo en la que suscribo, que tiene que ver con el hecho de que se juega de manera eh, primitiva, ¿ya? Infantil, con el eje izquierda-derecha. Eso es cierto. Es decir, tú has escuchado hablar de la gente que dice el voto socialista. Mm. O sea, hay un fenómeno inercial, es decir, hay una cantidad de votos que son más o menos estables, bajando, subiendo, qué sé yo, en cada una de las casillas del sistema. Como todos los fenómenos de cualquier orden, sociales o no sociales, ¿ya? Fíjense que en general las estructuras se mantienen. Eso significa que la misma gente, si esto es lo terrible, se imaginan que la misma gente, así como con la foto de Allende en la pared y qué sé yo, Claro, va a votar siempre por el partido. Eso no es verdad. no, Lo pues. que pasa es que hay una estructura de poder en la sociedad que hace más probable hasta cierto nivel que vayan a votar a ese lugar. Entonces uno traduce, la gente traduce en los partidos políticos la idea de que como que esta es la gente movilizable por nuestro entorno, ¿ya? Y se imaginan que esos buses que sacan de los municipios llevando gente a votar, ¿ya? Son como los representantes de esta enorme hazaña estadística, ¿no? Bueno, todo eso es un rito ridículo, además de ilegal, pero ridículo, ¿ya? Que no tiene ninguna importancia. Eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo que sí es cierto, para desgracia de tu tesis, digamos, ¿ya? Es lo siguiente. Yo, cuando mido posicionamiento, lo mido con distintas herramientas. Una de las herramientas, que yo la he explicado en este mismo espacio, es que le ponemos nota a los expresidentes de Chile y al actual presidente de Chile, y a partir de las notas que le ponen a los expresidentes, le pregunto, voy a hacer esto es metodológicamente absurdo, pero ya voy a decirlo para efectos de alguien que no tiene formación en estadística. Le pregunto entonces, ¿ya? Al paquete estadístico que analiza los datos, le digo, dígame, ¿ya? ¿Qué ejes existen que están determinando, ¿ya? Este comportamiento de la gente que le pone un 4, un 5, un 6, un 7, o un 3, un 2, un 1 a distintos personajes? Entonces, el paquete estadístico me dice, el primer eje es este. No le pone nombre ni nada porque no sabe nada de la realidad. Esto podría ser análisis de gases, ¿ya? Da lo mismo, es estadística. Entonces aparecen unos puntajes para cada objeto. Para el señor Pinochet un puntaje, para el señor Allende un puntaje, para el señor... ¿ya? Sale un puntaje. Si tú miras el puntaje de este eje, que es el principal, que explica un porcentaje muy alto del movimiento de todos estos personajes, ¿ya? Parte en Pinochet, termina en Allende ordenadamente, ¿ya? Boric más cerca, después Bachelet, la Bachelet
2, después la Bachelet 1, y así uno va, y por otro lado Pinochet, Piñera 2, después el Piñera 1, es muy ordenado, es fantástico. ¿Ya? Y entonces tú miras y dices, este es el eje izquierda-derecha. Y luego me da un segundo eje, que es el que fue más misterioso y que nos demoró mucho tiempo en tratar de entenderlo, y que todavía lo podemos mencionar y caracterizar, pero no precisar, ¿ya? Que es le llamamos un eje institucionalista, es decir, los chilenos, entonces, por ejemplo, ponen a Pinochet y a Allende ese eje en el mismo sitio, ¿ya? Porque están fuera de la institucionalidad, por decirlo así, o está en discusión si están dentro de la institucionalidad, versus como la concertación, que sería como el símbolo de la institucionalidad, efectos prácticos. Entonces, tienes otro eje que se comporta perfectamente. Entonces tú, al traducirlo a una realidad determinada, descubres que hay una importancia. Y si tú metes los datos en estos ejes, te vas a dar cuenta que en el centro, hablar de izquierda a derecha, en el centro resulta que hay más votos que en los extremos. Se llama la curva de Gauss, que es habitual, y entonces ocurre que si tú vas al centro, hay más votos que en la derecha. Y si tú vas al centro, hay más votos que en la izquierda. Y por eso todos tú luchan denodadamente por agarrar esos votos de centro. Esos votos de centro, tú podrías decirme que son personas apolíticas y que efectivamente no saben mucho de política. Todo eso es cierto. Pero al mismo tiempo es falso, porque lo que hay es un sentido común que para eso existe el sentido común, para trasvasijar en conductas habituales lo que son los marcos culturales de referencia de una sociedad. Y entonces eso nos deja que finalmente esas personas tienen un ethos, y ese ethos es la combinación de una serie de factores en Chile, y que los hace, al ser combinado, gente de centro. Por tanto, se resuelve así la ecuación. Ya, a ver, veamos. Estamos entonces en Carolina Toa, en este escenario, con Carolina Toa compitiendo. Ahora ya Kast supera, no sé si esto es significativo, pero 18, 19, 20, 21, todo, 3 puntos ya superando a Evelyn Matei. Sí. En el escenario Janet Jara, de nuevo, pero ahí ya se acorta un poquito la distancia. A ver, ahí gana votos Matei. Claro. Ahí gana votos Matei con Janet Jara. O sea, Carolina Toá le disputa votos a Evelyn Matei, claro, y Evelyn Matei. A ver, varias preguntas al respecto. Quiero que conste, que vuelva a quedar constancia que te dije que estaba subestimando a Kast. Sí, y que conste también muchas veces, esto va para la derecha, que la derecha ha subestimado a los candidatos comunistas. Yo creí que iba a ser Vallejo y no Jara, pero yo creo que se subestiman esas figuras. En el escenario con Janet Jara, la derecha sube, ¿no es cierto? O sea, le va mejor con Janet Jara que con Carolina Toá, razón por la cual nos falta el tontín que cree que es buena idea que sea esa la competidora. ¿Por qué? Porque la gente se imagina esto como una especie de bloque estático, ¿te fijas? Como que nada se va a mover, como que no puede ella hacer cosas que desactiven estas, por ejemplo, estas alarmas que hablábamos al comienzo, desactive el miedo, desactive la tecla de militante comunista, que obviamente no es una buena marca en nuestro país, pero no es suficiente como pensar que... a ver, algo extraño. No sé, ¿tienes algo que decir al respecto antes que pasemos a la otra lámina? Simplemente decir que efectivamente aquí se retoma el porcentaje habitual que tiene la derecha en primeras vueltas, en este caso, con Janet Jara. La diferencia es que antes ocurría incluso con Toá de por medio, ¿ya? Pero aquí se retoma aquello. Y en segundo lugar, creo que efectivamente hay que sí tiene mucha relevancia. Yo creo que el problema es que una de las pobrezas, no solo en Chile hoy día, es muy habitual, como que el análisis político es análisis electoral. Y la verdad es que el análisis electoral y el análisis político pueden ser a veces diametralmente opuestos. Por lo tanto, tu planteamiento en ese sentido es interesante, porque efectivamente el análisis político es una cosa y el análisis electoral es otro. Y las consecuencias electorales de lo político son una cosa, y las consecuencias políticas de lo electoral son otra. Entonces,
todo ese tipo de reflexiones creo que sí vale la pena hacerlas, porque esto no es simplemente decir, gana no sé quién y se acabó la historia. Claro, exacto. Después, acá está. Este me gusta a mí. Este escenario que encuentro cómico. No se va a dar, pero imagínate que No, Winter pero, ganara la primaria y fuera el ganador de la primera vuelta. ¿Tú te das cuenta lo que significaría eso? bueno, ahí la derecha saca mucho más todavía, pues es interesante que saca mucho más que con Jara. Bueno, Jara tiene un discurso, o sea, Winter tiene un discurso, lo comentaba Cancino hace algunos días en algún programa, y Winter tiene un discurso, o sea, retomaron el discurso octubrista 100%. Bueno, no sé si 100%, pero en el fondo tú ves la franja y es la franja de siempre, o sea, la lectura de la sí. concertación, eso al día siguiente está diciendo que fue una gran década, o sea, bueno, con todas las contradicciones propias del personaje, digamos, o sea, el costo o la boleta del gobierno parece que se la están pasando a Winter. No, pero yo creo que el problema fue que su campaña fue muy mala, muy mal pensada. La franja esa estuvo la campaña, ¿a qué te refieres? Todo lo que hizo estuvo muy mal pensado y tenía una dificultad que resolver, pero que se podía relativamente resolver, o al menos soslayar con mayor talento, digamos. Pero yo creo que es un poco ofensivo Primero hay un factor que es más pedestre, pero vale la pena mencionarlo, porque yo creo que esa cosa genera una desconexión. No hay... Cuando una persona como el Frente Amplio te dice que es como la gran novedad del año tener un hijo, ¿ya? Para la gente normal que tiene hijos, que ha tenido hijos, y que ya los miran hasta como un bien, con un bien Indeseable. que ha perdido valor, que no es un bien de lujo, digamos, ¿ya? Que es un ser humano, digamos, y ya, con lo que es nomás, y que se va a convertir en uno tal como nosotros, con todas sus mediocridades, ¿ya? Entonces, cuando tú ves a un tipo tan entusiasmado porque descubrió que podía tener un hijo y porque considera que es lo más grande y hace su campaña centrada en su hijo, ya es un poco ofensivo porque es como, de verdad, eso es importante. Entonces, hay una cosa muy lamentable de esa campaña que es toda la historia del bebé, ¿no? Que Yo no la he visto, Alberto, para serte franco. no, terrible, terrible, terrible. Ahora, ¿Qué edad tiene el hijo? no, se acaba de nacer. El de Winter. Claro, entonces tiene un bebecito, digamos, y entonces le muestra a Chile a su hijo, es todo un relato en torno al hijo, sin que haya detrás de eso, más allá de la presentación del niño al mundo, sin que haya detrás de eso un discurso Simba. realmente moral sobre la sociedad, porque a veces uno usa a los niños justamente como por un punto de anclaje con una moral universal, pero esta es la historia de él, entonces como, de verdad no nos importa, o sea, está súper bien, te felicitamos, estamos contentos, te das cuenta, es como cuando a todos nos ha pasado, pero sin una campaña presidencial, a todos nos ha pasado que nos paramos frente a una persona, nos preguntan por el niño, por la niña, y empezamos a hablar como recién operado, ¿no? ¿Ya? Y no paramos de contar historias, ¿ya? Y cosas así, mira, y hizo tal cosa, y qué sé yo. Y como a los 6 minutos de haberle dado la lata en la esquina de la calle, te das cuenta que estoy hablando más de la cuenta. A mostrar fotos. A mostrar fotos, bueno, eso convertido en campaña es grosero, ¿entiendes? Sí, Entonces es sí. grosero y habla de que no fue capaz de él modularse y que no fue el resto capaz de decirle, disculpa, No al creo, lugar. creo que esto no está funcionando, por favor. Eso es lo Bueno, primero. es muy frente amplista esto. Lo segundo es que, mira, a propósito de gente con superioridad, digamos, voy a citarme, voy a leerme a mí mismo. Estamos en el momento de las autofelicitaciones. Yo diciendo yo lo dije, tú Exacto, citándote, estamos mal, esto exacto. está decadente. Entonces, no, quiero hacer que la última columna que escribí sobre las primarias, justamente analizo
a los candidatos. Entonces digo, Winter avanza con una campaña que se concentra en hablarle no a la sociedad, sino a los heridos del proceso fallido, a los que aún no logran hacer el duelo del proyecto constituyente. Su discurso es un gesto de consuelo identitario más que de reconstrucción política. Es decir, Winter no construye hegemonía, administra una melancolía. Tras el fracaso del proceso constitucional, Gonzalo Winter no reelabora críticamente el proyecto original, ni propone una nueva estrategia narrativa o cultural. Por el contrario, regresa discursivamente al punto de partida, a la épica originaria. Winter vive en julio de 2022, idealizando el proceso constituyente como una oportunidad histórica frustrada por otros, una especie de trampistas que destruyeron una gran propuesta constitucional que sería la más avanzada del mundo. El chiste se cuenta solo, pero por distintas razones nadie se quiere reír. Winter entonces hace un llamado a retomar esta senda como si la historia se hubiera detenido. Esta operación es regresiva en el plano simbólico. Se niega el colapso y se pretende que el camino frustrado siga abierto cuando lo que existe es una estructura simbólica deslegitimada. Eso es Winter. No lo leí. O sea, no leí la columna, ¿la publicaste hace poco? Es que es la de esta semana. Ah, ya, sí, no la he visto. Estoy en Miami, como dices tú. Bueno, lo cierto es que, como dices tú, o La sea, puedes leer por en la eso playa. a En la playa ¿Ah? la puedes leer en la playa. Sí, la voy a leer. Oye, sí, mejor escenario para la derecha, Gonzalo Winter de contendor. A ver, ya. Después te ponen en escenarios de segunda vuelta. Toa Evelyn, 54%. Esto se mantiene más o menos estable, ¿no? Sí, pero la última medición, la anterior, Matei estaba bastante más arriba. Estaba sacando Ah, ya, 50. o sea, sigue cayendo Evelyn Matei. ¿Alguna explicación para la caída de Evelyn Matei? Sí, pues fue a defender la frontera Ah, norte. sí, esa es la única. ¿No crees que haya algo más? O sea, una campaña más bien de respuestas a rivales más que de formación de musculatura propia. Ahora, Sí, eso le pasa casi a todos. Lo que pasa es que hay algunos que por la posición en la que están les puede convenir, ¿ya? Pero cuando tú vas primero, tu carrera es distinta. O sea, lo que le pasó, mira, a propósito de los primeros, Kast llega a estar número 1, ¿ya? Y primer evento y la caga, ¿ya? ¿Cuál es el primer evento y la cagan? En ELA, ¿Cuál? en la Araucanía. ¿Ya? El encuentro de empresarios de la Araucanía, Ah, con es el, el el afer debate. sí, el debate. A Bueno, ver, él le cuesta entender, le pasó cuando pasa primero a segunda vuelta, en primer lugar, ¿ya? Con posibilidades, obviamente, de ganar, ¿no? Difíciles y todo, pero con posibilidades de ganar. Le pasa ahí. Le pasa cuando llega con el Consejo Constitucional a un buen momento, muy buen momento, donde tiene la posibilidad de cambiar la Constitución él, ¿ya? Y resulta que toma la decisión de que o es enteramente a su pinta o no, ¿ya? Y la pierde, ¿ya? Y luego, en este momento donde se ve nuevamente con la pelota para él, para poder entonces administrarla, está en primer lugar, ha logrado algo que parecía imposible, estaba tercero hace nada de tiempo, nada, ¿ya? Y resulta que la figura del año era Kaiser, y era el Golden Boy 2, ¿ya? Y estaba ahí y de repente logra entrar y ahora está primero, vía los errores de Matei y lo que sea, ¿ya? Y resulta que va y se enfrasca en una cuestión que, o sea, su discurso no iba a pasar a la historia, no era Churchill hablando, ¿ya? Nunca lo será, pero él estaba obsesionado porque tenía que terminar ese discurso, porque ese discurso había un antes y un después, ¿me entiendes? Entonces fue muy rara la escena, yo también la encontré rara y lo vi muy de pasada, pero la encontré extrañísima. es extraña, pero tiene que ver con un fenómeno que ocurre en aquellos, esto es un fenómeno, este es un escenario de rally. En el rally, el que va segundo va mucho más cómodo que el que va primero. El que va primero tiene que abrir camino, tiene que saber por dónde avanzar. Es Claro. muy difícil ir primero porque no hay huella.
En cambio, el que va segundo, los que vienen después, tienen muchas posibilidades durante la carrera de, manteniéndose Claro. segundo, de poder desgastar al primero hasta poder pasarlo. Mm, Eh, entonces no es fácil ser primero. Y yo creo que Kast todavía no aprende a ser primero. mm. Y eso es yo creo que es un elemento que él sabe y que además no tiene, como se deshizo, o se le ocurrió que se deshizo, no tengo idea cómo fue, de todos los nombres importantes que tenía alrededor en su momento, donde estabas tú, donde está Kaiser, donde está una serie de otros liderazgos del sector, habían configurado un sector, de hecho, y él se deshace de eso, o le ocurre que se le va, no tengo idea. Resulta que en ese contexto, eh, él va a echar de menos ese soporte, porque tú no, en estas cosas de llanero solitario es muy difícil, y te lo digo yo. Mm, mm. No, Sí, yo también, no, yo también creo que efectivamente como que se desespera, se hace, o sea, es una persona serena, más bien fría en contextos adversos y sin embargo se ha demostrado como tremendamente débil en situaciones, efectivamente, cuando gana. Ahí como que se le desordena todo el naipe. Entonces sí. puede ser. Ya, acá estamos, Carolina Toá, Evelyn Matei, 54%, cuando el escenario es Carolina Toá, José Antonio Cast baja, o sea, es menos competitiva que Evelyn Matei con Carolina Toá al menos, pero tú dices que ese escenario no se va a dar. No, con Carolina todavía no se va a dar. Ya. Bueno, vamos a ver, pues. Yo la duda que tengo es la participación de la derecha en las primarias. Estoy de acuerdo contigo, pero pienso que es Bueno, puede lo que ser. puede O sea, hacer cambiar las cosas. Podría ser un cambio, no sé. sí, puede ser. Sí. Obviamente Ahora, hay un. empata en serio la Carolina Toa. O sea, empata, o sea, esto es un empate, pues 50,3. Sí, ¿Ah? sí. Sería Lavín Lagos, la reelección de Lavín Claro, Lagos. claro, Sí, claro. sí, así apretadita. Así que, Después y seguro, viene, además son impresionantes los candidatos de derecha, porque como que están dando explicaciones por una tontera que dijeron, y los otros no tengo idea, digamos, pueden tener problemas. Como dices tú, hay candidatos que administran bien la sí, memoria ciudadana y otros que no. 59,92%. Bueno, Janet Jara con Evelyn Matei. Ahí Evelyn Matei, o sea, cuando es Jara, por lo menos en tu encuesta por ahora, cuando es no, Jara, la derecha compite mejor, ¿no? Pero eso sí, claro, pero eso de nuevo, en teoría, es con menos conocimiento público del que tendría entonces, cuánta gente se informa a última hora, cuánta de la gente que se informa a última hora ve una performance más o menos sensata, no una cosa delirante como la de Jadwe, y bueno, cambia de opinión, no es una cosa impensable desde mi punto de vista. no es 53, perdón. efectivo. No, yo diría que no es impensable efectivamente que una candidatura como Janet Jara, si no es enfrentada con una estrategia bien diseñada, te puede comer. Cuando son personajes con carisma, el carisma, recordemos, Max Weber decía, es una fuerza irracional, habitualmente incontrolable. Mm, Y los sistemas son muy susceptibles ante su aparición. Así sí. que no cabe duda de que eso es importante. Claro, o sea, yo digo, hoy día, como dices tú, está como muy favorable el ambiente para la derecha, pero yo creo que es tal la torpeza que hemos visto en los últimos 4 años, es tal, que a mí no me extrañaría que se hicieran trampa en el solitario, digamos, y perdiéramos, entre comillas, hablo en primera persona porque no me siento para nada representada, pero la Pero perdiéramos. ojo que el tema de la economía de la demanda, ¿ya? El tema de la economía de la demanda es una señal muy mala para efectos de una candidatura exitosa. Eh, ¿Ya? eh, ¿De qué estás hablando? Estoy ¿Estás hablando de que hablando ya, del programa de Janet Jara? claro, de la propuesta que ella hace en el debate, donde planteaste la economía de la demanda, donde en el fondo al aumentar los ingresos de los trabajadores, aumenta la demanda y por tanto entonces aumenta la capacidad económica del país, en fin. Y como que podemos vivir así, como podemos ¿cómo se llama? Ser independientes, así, más que China y que Claro, Estados Unidos incluso. claro. Entonces, además que es una cosa interesante porque en el fondo
las grandes tesis sobre la importancia del aumento del consumo normalmente venían de la derecha, pero esta es Claro, una... Pero bueno, pero más allá de eso, y está claro que a Chile no es que le falte tanto consumo, ¿no? De hecho, claro, cuando uno mira claro. los Falta factores de ahorro. crecimiento, el consumo suele ser el que se comporta mejorcito, ¿no? Sí, Eh, sí. entonces, pero el punto de fondo es que siendo innecesario para ganar esta primaria, siendo innecesario para afrontar cualquier desafío futuro, siendo innecesario porque todavía en realidad ninguno de los que, ojo con esto, ninguno de los 4 que se presentó tenía programa alguno, esa es la verdad. Mm, ¿Ya? mm, O sea, no se hizo la pega. mm. ¿Ya? ¿Estás Eh, hablando de la primaria? O sí. sea, de los de izquierda, No ya, había perfecto. un documento, un programa, Ah, no sí, había. sí. ¿Ya? A mí yo me ofendo con esas cosas, ¿no? Me pasa eso, que no puede ser. Es que, claro, O sea, es como vote es por como voy a mí. comandar un avión, pero en verdad no he tomado todavía los cursos y veo. Claro, entonces uno quiere saber cuál es la mirada de cada uno, qué sé yo. Bueno, dicho eso, entonces creo que efectivamente ahí demostró que están cometiendo errores de ese tipo que les pueden costar caro después, porque después ya el Frente Amplio dijo que estaba en contra de eso, ¿ya? Obviamente Toa también, y por lo tanto se van a quedar solos en esa teoría, entonces eh, se les pone más complejo el futuro. Fue una tontería.